Muy buenos días, muy buenas tardes para todas, todos cuando vean esta transmisión. Mucho gusto, yo soy Sara Gómez, médico general con enfoque en medicina funcional, medicina del estilo de vida, medicina culinaria. Y vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho y es la medicina funcional y sobre todo nuestra primera intervención en medicina funcional, que tiene que ver con la nutrición. Entonces vamos a estar evaluando la nutrición y también ustedes como coaches, cómo pueden empezar a impactar y no se imaginan lo mucho que pueden empezarlo a hacer en la vida de las personas que los están rodeando, que ustedes están acompañando, en los procesos de personas que están formando un hábito, que están dejando o organizando proyectos para el futuro. Los hábitos y sobre todo la nutrición llega a ser una herramienta fundamental para sanar y para sostenernos en el tiempo como seres saludables. Entonces, lo primero que les quiero presentar acá es que en la medicina convencional y en la medicina funcional tenemos un paradigma o un contraste muy bien marcado. ¿Qué busca la medicina convencional? Yo me formé como médico claramente 7 años y en nuestra formación recibimos justamente esto que pueden ver acá. ¿Qué pregunta se hace la medicina convencional? ¿Qué enfermedad tiene esta persona? Es decir, me interesa bastante eh, etiquetarte porque es una manera de organizar un poco más el pensamiento clínico y tomar decisiones. Entonces, no está mal, solamente que nos quedamos solo en esto, porque también lo que el sistema nos permite muchas veces. ¿Qué enfermedad tiene esta persona? Y me centro en su diagnóstico según un criterio o según una clasificación que para cada enfermedad la tenemos y si tú como paciente o el paciente que estás o el cliente con el que estás hablando encaja en estos criterios, ok, tenemos diagnóstico. La medicina funcional se pregunta mucho el por qué. La medicina convencional también, solo que a veces nos quedamos con las etiquetas, no sé si han escuchado de la palabra idiopático. La palabra idiopático la usamos en medicina convencional cuando realmente decimos, no, no sabemos por qué le dio por alguna razón, esta enfermedad llegó a esta persona, es de origen idiopático. En la medicina funcional estamos cuestionando siempre el por qué los sistemas biológicos han dejado de funcionar de manera óptima. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que el daño que hoy vemos o la función que el cuerpo no está realizando empezara a generar estos estragos? Es decir, el daño que hoy vemos empezó muchos años atrás con pérdida progresiva de la función, a eso llamamos disfunciones. Y también tenemos acá que la salud es la presencia de función óptima en sistemas interconectados. Nosotros entendemos desde la medicina funcional que los órganos o los sistemas no son islas. No está el corazón por un lado, el intestino por el otro, el cerebro por el otro, la piel, la inmunidad, no. Todos se comunican, todos tienen un lenguaje y lo que ocurre en un sistema afecta el desarrollo de los demás sistemas. Así que eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta. Y acá les presento un árbol que usamos mucho en la medicina funcional, el árbol de la medicina funcional. Si ven acá, voy a acercarme. La raíz de este árbol tiene cinco pilares. Tienen 5 pilares fundamentales. Y es el sueño, la actividad física, la nutrición, aparece por acá, los factores de estrés y las relaciones. Creemos, y cuando hablamos en la medicina funcional usamos el término, debemos tratar desde la raíz, tenemos que ir a la causa raíz. La causa raíz de muchas enfermedades está acá. Sueño, actividad física, nutrición, factores de estrés y relaciones. Tenemos muchos estudios ya a favor que nos cuentan, la evidencia científica nos habla que personas que tienen, por ejemplo, en la parte del sueño, un ritmo circadiano desregulado o personas que tienen deprivación del sueño por muchos factores, no los vamos a mencionar ahorita, pero sabemos que estas personas tienen más tendencia a hipertensión,
tienen más tendencia a desarrollar diabetes, tienen más tendencia a generar cuadros de ansiedad, de depresión. También las hormonas, ciertas hormonas se regulan en el sueño y al no producirse correctamente, pues vamos a tener disfunciones. Puede ser que la hormona de la saciedad y el hambre, que es la grelina y la leptina, no se regulen muy bien porque estás despierto. Entonces todo esto desregula un montón de ciclos que el cuerpo necesita y que el sueño es el que los equilibra. Entonces ya miremos todo lo que pasa desde el sueño y como coaches ya tenemos que empezar a preguntar cuántas horas duerme esta persona. Y si duerme tantas horas, esta cantidad de horas al levantarse se siente bien, siente que reparó, que descansó. ¿Cuál es la rutina del sueño alrededor de esta persona? Es decir, como ese ritual o ese paso a paso que hace antes de dormir. Tiene despertares, cuál es la última cena antes de comer, a qué horas la come y qué come. Todo esto, como pueden ver, es súper importante y por eso el sueño hace parte de esta raíz. Y ni hablar de todos los factores que están acá, solo tomo el sueño como un ejemplo, pero desde acá ya podemos empezar a ser más curiosos y curiosas y entender que esta raíz es importante para lo que nos dan estas ramas. Entonces, fracasa o no fracasa, se altera alguna de estas raíces, que ya las mencionamos, y empiezan a aparecer aquí cositas. Aquí vemos a lo que llamamos antecedentes, desencadenantes y mediadores. Siempre nos preguntamos desde la medicina funcional el antecedente que tenga el paciente, es decir, algo que adquirió por su familia o adquirió durante su vida. Un desencadenante es eso que precisamente detona el síntoma. Ok, por ejemplo, tengo gastritis. ¿Qué detona esta gastritis? Yo siento acidez acá, como dicen las personas, en esta parte donde inicia el estómago, en la boca del estómago. ¿Cuál es ese desencadenante? Comí esto, sentí rabia, tuve una mala noche. ¿Qué es lo que detona ese síntoma en el paciente? Y el mediador es lo que sostiene ese síntoma. A veces hay desencadenantes que son mediadores, a veces hay mediadores puros y desencadenantes puros, pero en estos mediadores entendemos que es eso que después de que el desencadenante llegó, ayuda a sostener el síntoma. Entonces volvamos al tema de la sensación de que tengo gastritis, me está ardiendo el estómago. El desencadenante puede ser eh, no como en un horario regular, y el mediador lo que pueda sostener es eso, es que no tengo tiempo, mi rutina no me permite. Entonces siempre va a ser un mediador o algo que va a sostener que esa poca regularidad en los horarios se mantenga. Y cuando estos antecedentes desencadenantes y mediadores aparecen, miren, encontramos acá entonces sistemas, lo vemos así, la organización de los sistemas en la medicina funcional que empiezan a tener desequilibrios. Entonces, a nivel de asimilación, que esto del tracto gastrointestinal, esta persona va a tener una digestión mala. Vamos a ver entonces cómo está su absorción, su microbiota tal vez desregulada, el sistema de defensa se puede ver afectado, la energía, la energía, cuando hablamos de energía, hablamos del funcionamiento energético del cuerpo. El cuerpo adentro es una bomba donde todo está muy bien estructurado y necesita una gasolina correcta. Hay unas dentro de la célula unas estructuras especiales que se encargan de eso, la mitocondria, quizás ya lo habrán escuchado, pero el punto acá es que para llevarlas a esta raíz, perdón, a estas hojas, que son los diagnósticos que entonces hoy en día ya entendemos como nombres de enfermedades. Entonces, por ejemplo, acá en esta ramita de la endocrinología podríamos tener una diabetes, pero entonces sabemos que esa es la rama. Tengo que buscar el tronco y la raíz, en qué lugar ocurrió la disfunción, cuál es la raíz de esa disfunción, si son todas las raíces las que están afectadas o una sola, para reparar. Por eso hoy un diagnóstico de diabetes es una gran conclusión que es para que se lleven. Una persona que hoy le diagnosticamos diabetes, su diabetes no empezó hoy. Su diabetes empezó hace unos 5 o 10 años aproximadamente, porque esta rama que brotó es producto de este tronco donde hubo un desequilibrio, y este desequilibrio en alguno de estos nodos, lo llamamos en la medicina funcional, vino porque
existieron mediadores, desencadenantes y antecedentes que propiciaron ese desequilibrio, pero todos esos desencadenantes, antecedentes y mediadores estaban unidos a una raíz, a una de estas. Así que esta es una manera un poco más global y a la vez más detallada de poder entender una disfunción o una enfermedad. Y como ya vieron, la nutrición hace parte de la raíz. Entonces, dentro de la nutrición funcional, el modelo de la medicina funcional tiene estas premisas. ¿Por qué nos interesa la nutrición funcional? Porque queremos eliminar lo que causa desequilibrio y proporcionar lo que crea equilibrio. Tenemos sistemas integrales y cada persona es distinta. Entonces, esos sistemas los integro y personalizo o intento dar indicaciones para cada caso. No podemos echar en un mismo saco a las personas. Pueden haber enfermedades iguales, pero con orígenes distintos o con raíces distintas como las que acabamos de ver. Entonces la herramienta del plato de comida se convierte en ese primer laboratorio donde fabricamos la salud de nuestro paciente, donde diseñamos con él prácticas y pautas que ustedes podrán dar para que un paciente empiece a ser más consciente y a generar una nutrición que sí le funcione, como eliminando lo que le genera un desequilibrio y proporcionándole lo que le genera equilibrio. Otra cosa interesante que busca la medicina funcional, la nutrición funcional, perdón, la nutrición funcional se enfoca en alimentos de alta calidad, alimentos ricos en nutrientes, los alimentos que nos da la tierra. Inicialmente son los que promovemos desde la medicina funcional, no los alimentos ultraprocesados, sino los que sabemos cómo se consiguieron. Ese es un punto importante que le pueden enseñar a las personas con las que están llevando un proceso, cómo identificar un alimento ultraprocesado y un alimento real. Nos centramos en la diversidad de fitonutrientes. Hay un estudio que nos dice que para tener una microbiota diversa, esta palabra ya la han escuchado, ahorita la profundizamos más, son todas esta comunidad de microorganismos que habita en nuestro intestino, deberíamos incluir por semana al menos 30 alimentos diferentes, de diferentes colores, de diferente variedad, todos siendo alimentos reales claramente. Entonces, en la medicina nutricional queremos que nuestro paciente la nutrición, perdón, funcional, queremos que nuestro paciente coma muy diverso y a eso lo llamamos el rainbow eating o el plato arcoíris. Queremos que hayan muchos colores en ese plato, porque un plato colorido nos está garantizando que hay una buena cantidad de fitonutrientes y variados. Y con la nutrición funcional, que nos enfocamos en arreglar un desequilibrio, ¿qué estamos haciendo? Abordando desequilibrios clínicos para guiar a la persona hacia una máxima expresión de su salud. Finalmente, eso es lo que queremos, que el alimento pueda proporcionar o pueda ser la herramienta terapéutica. Y esto es importante que lo entendamos porque la comida significa muchas cosas. La comida, como ven esta gráfica, es información, sobre todo es uno de los datos más importantes. Todo lo que ingresa por nuestra boca es información que se va a traducir. Y desde acá ya podemos hacernos cuestionamientos. ¿Cuál es la calidad de la información que está ingresando a mi boca, que está ingresando por mi cuerpo, que estoy permitiendo que ingrese? Los alimentos son energía porque tenemos macro y micronutrientes, es decir, ya lo hablaremos más adelante, minerales, vitaminas, pero también carbohidratos, proteína, grasa. En la nutrición funcional no estamos haciendo restricciones porque sí, si hay restricciones tienen un inicio y un fin y un objetivo. No se señala o se discrimina un alimento, como ya no vuelvo a consumir carbohidratos, no, los carbohidratos son una fuente importante de energía, arroz, papa, yuca, claramente desde una guía personalizada y entendiendo cómo se debe distribuir un plato adecuadamente, pero nunca sacamos alimentos porque son malos. Realmente ese no es el concepto. Los macronutrientes, todos deben estar presentes en tu plato, son combustible celular. Hay que ser más exigentes, podría ser la palabra, en escoger macronutrientes de calidad
no cualquier macronutriente, combustibles, porque es el combustible celular, y finalmente en lo que se convierten todas estos alimentos que ingresan a nuestro cuerpo llegan a ser partículas más pequeñas, que como dice acá son catalizadores y cofactores, es decir, llegan a ser parte importante en reacciones químicas de nuestro cuerpo para que tengamos sistemas equilibrados y no desequilibrados. El alimento, ya me adelanté, pero el alimento es información y eso es muy importante, no somos nuestros genes, somos la expresión de nuestros genes. Es decir, nosotros sí tenemos una codificación genética, pero finalmente esos genes se expresan según los estilos de vida que nosotros estemos moldeando. Yo puedo tener la predisposición a tener diabetes, pero no necesariamente mis genes para la diabetes se tienen que expresar, es decir, la enfermedad no se tiene por qué expresar en mí si precisamente empiezo a usar la alimentación, la nutrición como una herramienta. Y los alimentos, como dice acá, modulan la expresión génica. Es decir, al final del día, yo puedo ser partícipe de decidir si este gen se expresa o no se expresa por la calidad de la información que entra por mi boca. Otra cosa súper importante, los alimentos son conexión. Los alimentos no deberían generar un momento de tristeza, ni de culpa, ni de excesos tampoco, porque somos quienes son nuestros amigos, con quienes nos sentamos a compartir la mesa, la forma en la que nos concentramos para comer y somos lo que nuestros amigos comen. Finalmente es el comer llega a ser un momento de compartir, de oler, de disfrutar, de hablar con la otra persona que está allí, de sentir emoción porque ambos estamos probando algo rico y todo esto implica la nutrición funcional. En la nutrición funcional tenemos en cuenta que es tan importante lo que comes como con quién lo compartes, cómo te sientes al sentarte a comer. Y no podemos evitar mencionar esta frase de Hipócrates. Hipócrates nos enseñó hace un tiempo que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es lo que buscamos, de hecho, de esta manera impactamos mucho la salud pública también, porque al enseñarle a nuestros pacientes, a nuestros asesorados, clientes a comer mejor, obviamente el impacto en los servicios de salud va a disminuir. Y la calidad de vida y sobre todo la longevidad, porque esto va unido a la longevidad. ¿Cómo vives tus años? ¿Qué tan funcional eres en la vejez? Es mentira que tenemos que envejecer enfermos o es mentira que la vejez está condicionada a diabetes, a poca movilidad, a pérdida de la visión. No es así. Empieza con un plato de comida saludable, con un plato de comida pensada, inteligente, con la información que está ingresando a mi cuerpo. Y esto es lo que somos. Somos lo que comemos, dónde comemos, cuándo comemos, cuánto comemos, con quién comemos, por qué comemos e incluso por qué no comemos. El momento de comer activa circuitos muy lindos, activa este nervio vago que empieza a generar entonces la saliva, que empieza a generar ese momento de digestión, él se va preparando, baja el modo huida, porque cuando estamos comiendo jamás podríamos comer en un modo alerta. La comida llega a ser un proceso en el que el sistema nervioso central participa a través de el sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma, donde todo para porque la digestión es un proceso de calma. Una digestión en procesos de irritabilidad o en procesos de huida no se da igual, no se puede dar igual. De hecho, si estamos enojados, si estamos con mucho estrés, a muchos se les desaparece el hambre. Y es muy importante evaluar esto también. Entonces, ¿cómo estás para comer? ¿Estás muy estresado emocionalmente? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en modo calma o estás en modo vida? ¿Cuáles son los desencadenantes, los detonantes, los mediadores, los antecedentes que propician esto? Por eso comer no solamente es el acto de contar calorías o de llenar un plato simplemente para sentirme lleno o de escoger cualquier cosa que me llene porque no tengo tiempo, no.
comer implica todas estas áreas, como vimos, conexión, la información que ingresa, la energía que esto me aporta porque se traduce en energía para que mis sistemas funcionen y se equilibre la disfunción, y son la medicina, son lo que me sanan. Acá tenemos una evidencia científica contundente. Por ejemplo, tenemos este estudio de PredMed en España, donde participaron más de 7.400 pacientes y encontraron que dietas como la mediterránea, que son dietas en las que el consumo de plantas, de vegetales, de grasas saludables, del omega 3, mejoró el evento cardiovascular. Esto genera también, por ejemplo, más años de vida, años de manera más saludable. Entendemos también que la Mind Diet, que es una dieta que utilizamos para personas para prevenir, sería lo ideal, pero cuando ya tenemos personas con una función cognitiva disminuida, como en el Alzheimer, esta es una estrategia terapéutica para coayudar todo el tratamiento, para ser parte del tratamiento, pero desde ya nosotros podemos hacer Mind Diets, podemos estarla usando en nuestra vida diaria. Y claramente entendemos que la dieta, como dice acá, el factor número 1 de riesgo global, reporta que la dieta subóptima causa más mortalidad y morbilidad que cualquier otro factor de riesgo modificable, incluyendo el tabaquismo. Los factores de riesgo modificables, esos que podemos modificar, como dice su nombre, dentro de esto está qué ingresa a nuestra boca. Y nosotros como coaches, como personas que asesoramos a otros, debemos entregarle esta herramienta como un regalo, volver a esa conciencia que la comida es sana y entender justamente desde esto que no implica dinero, no implica movilización o no implica una inversión muy grande, cómo empezamos a aconsejar a nuestros pacientes de lo que deben comer y por qué la alimentación, en torno a la alimentación, hay herramientas de tanto valor para sanar. Y finalmente, me despido con esta última gráfica. Es importante entender que ahorita en el tiempo de más abundancia es donde hay más deficiencias nutricionales. Técnicamente hoy tenemos los stands de los supermercados llenos de alimentos rápidos para abrir y comer. Hay promociones de llévate uno y te damos tres, pero justamente en el tiempo, como ya lo dije, de más abundancia de alimentos y de información para comer, hay más deficiencias. En la deficiencia, como dice esta curva acá, tenemos enfermedad. En la deficiencia, el cuerpo no logra tener los substratos, las vitaminas, los minerales, los requerimientos para funcionar. Y ya sabemos que todos estos minerales, vitaminas, toda la gasolina, por así decirlo, la información que necesita el cuerpo para funcionar depende de la calidad del alimento que ingresa. Después de las deficiencias encontramos que hay insuficiencias. En las insuficiencias, definitivamente el cuerpo tiene un nivel del mineral o de lo que estemos hablando, la vitamina, pero no puede generar su función, no puede trabajar. Lo que queremos es que una persona siempre esté en rangos óptimos, que los rangos óptimos son los que la fisiología, finalmente la función se recupera y el cuerpo puede generar solito su equilibrio. Tengo una frase en la que digo que dámosle al cuerpo la gasolina correcta y el cuerpo sabrá qué hacer con ella. Y finalmente también tenemos que tener cuidado, esto ya va más hacia el mundo a veces de la suplementación, porque suplementamos y podemos estarnos intoxicando y llegar a niveles que no necesitamos. Aquí voy a poner un ejemplo muy común, la vitamina D en insuficiencia, cuando la tenemos baja, genera muchos síntomas y no se la podemos atribuir a la vitamina D porque no sabemos. Finalmente la vitamina D, aparte de ser una vitamina D, es una prohormona, nos ayuda a la inmunidad, a tener mejor densidad ósea, también a la inflamación crónica de bajo grado, varios términos por allí que luego podremos irlos desglosando en clases. Entonces, normalmente en la medicina convencional nos dicen que el nivel o el rango para un laboratorio es 30, pero empezamos a indagar y ya nos hemos dado cuenta en estudios que con 30 el cuerpo no tiene los beneficios que podría gozarse si tiene una vitamina D más alta y protegerte en tu inmunidad, en tus huesos, en tus hormonas, regulando tus hormonas. ¿Cuáles son los niveles
óptimos funcionales de 50 hasta 100. De 100 en adelante ya tendríamos toxicidad, pero con una persona con 50 en su vitamina D, 40, es más, desde los 39 ya la persona empieza a sentirse diferente, sobre todo nosotras las mujeres, que esta deficiencia se puede dar en lugares donde las estaciones nos juegan a veces en contra y no podemos exponernos al sol. Allí viene entonces la alimentación inteligentemente y una suplementación adecuada para esto. Entonces, esta curva es para entender que no debemos llevar a nuestro cuerpo a que esté en grados de insuficiencias ni de deficiencias. Tenemos que darle niveles suficientes y óptimos para que la función que el cuerpo sabe hacer la pueda hacer de manera correcta. ¿Y cómo lo logramos? Preguntándonos qué estamos comiendo, comemos suficientemente bien o comemos suficientes nutrientes para funcionar bien. Esto es inicialmente lo que quiero que entendamos desde la nutrición funcional. No es simplemente eh, un concepto de sumar calorías, de bajar de peso, de comer por un objetivo. Eso es válido, eso de hecho es la añadidura de, pero desde la nutrición funcional queremos cubrir requerimientos, queremos sanar el cuerpo, queremos mejorar funciones, desequilibrios, disfunciones, si es posible revertir el daño que ya hemos causado, o si no, simplemente empezar a mitigar y a tener mejor manejo. El suplemento sin un hábito, en este caso, el caso de la alimentación, finalmente se pierde. Una persona que se esté suplementando y haciendo cambios en su estilo de vida, que quiera tener mejor salud mental incluso, que quiera más foco, que quiera aprender, estudiar en la etapa de la vida que esté, con las metas que esté, tiene la nutrición de su lado, hace un gran equipo porque va a tener mejor energía, va a tener mejor atención, sus sistemas van a responder, va a sentirse más feliz porque sabemos que la serotonina y muchos neurotransmisores de la felicidad provienen de un intestino saludable, lo hablaremos más adelante, pero esto es un abrebocas para que entendamos que la alimentación es un aliado para que nuestros asesorados se sientan mucho mejor y recuperen salud. Cosas en coach nutricional que podemos empezar a hacer los diarios de alimentación, preguntarle a las personas que asesoramos qué comes desde que te levantas hasta que te acuestas, la calidad de los alimentos, identificar si esta persona come muchos ultraprocesados o alimentos reales, identificar esta persona qué relación tiene con el azúcar, mucho azúcar, no come mucho azúcar, identificar si su plato es variado, identificar qué tanta agua toma, perdón, y asimismo identificar el entorno en el que se sienta a comer y a compartir. Estas preguntas, al hacerlas puntualmente, nos dan mucha información sobre cómo está la salud nutricional de esta persona y cómo eso está influyendo en los síntomas, en los signos que quizá podamos empezar a encontrar en la persona que asesoramos y así derivarla o darle indicaciones puntuales de cosas que puede empezar a hacer. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo y justamente vamos a resolver más dudas sobre este tema en nuestra sesión presencial. Que esté muy bien.